Lunes Cívico con Nahum Valladares. Hola amigos, Lunes Cívico. Hoy, ¿qué es? 20 de julio. Pero en este 20 de julio, desde hace algunos años, venimos escuchando que se celebra el Día de la Identidad Nacional. Pero otros dicen es el Día de la Soberanía Nacional. Nosotros conocemos el 20 de julio desde hace muchísimos años, desde que se instauró como el Día del Empira. Se consagró esa fecha para hacer memoria de la primera figura que aparece en nuestra historia como defensor de la territorialidad hondureña. Y no hablamos de nacionalidad, porque en aquel entonces, cuando la conquista, no cuando la colonia, cuando la conquista, lo que estaban defendiendo los aborígenes, los oriundos de esas zonas, no solo en la parte del occidente, sino que también en el oriente y en el centro, en el sur, era la presencia del invasor español. Y así surgieron líderes que empezaron a hacerle frente a esas incursiones de los capitanes españoles. Estamos en la época de la conquista. Estamos hablando de la década de 1530. Así aparece esa figura que hoy estamos conmemorando y no podemos decir que la fecha de su nacimiento, porque se supone que nació en el año de 1499, o sea, 7 años después del descubrimiento de América por don Cristóbal Colón. Eso por los relatos que hicieron los primeros cronistas de la época de la conquista. 1499. Y en 1530 aparece esa figura. ¿Cómo? Es un joven guerrero, es un luchador, es aguerrido, es valiente. El cacique de la zona de Serquín, que estaba siendo invadida por don Francisco de Montejo, por don Alonso de Cáceres, que era su lugarteniente, se vieron amenazados. Y el cacique de todo el conglomerado lenca de Serquín, en Tepica, llamó al más valiente de los guerreros de la zona, que estaba en uno de los poblados, que en la base de un cerro que todavía nosotros lo conocemos como el Congolón. De ahí sale ese valiente defensor. Su nombre, Lepa Era, que es un vocablo, dos vocablos lencas. Lepa, señor, Era, sierra o cerro, el señor de la sierra. Lepa Era, que después ellos, los cronistas españoles, empiezan a conocer como el Empira. Pero nunca fue cacique, fue capitán, fue líder de las tropas. En Tepica le puso a su disposición 30,000 hombres de todas las tribus. Y así se levanta la primera figura defensora de la territorialidad. Su muerte, sus hazañas, eso lo vamos a platicar con nuestro invitado de esta noche, Rubén Darío Paz. Rubén Darío. Buenas noches, don Nahum. Gracias por la invitación. En efecto, hablar de todo el proceso de conquista y colonización, pues han quedado algunos retazos, algunas pinceladas que no han sido terminadas en la historia. Por ejemplo, recordemos nosotros que todo ese proceso de conquista y colonización arranca en la parte norte, porque las primeras fundaciones es Trujillo, y por ahí aparece que en Chapagua, sí, aparece Pisacura, aparece Massat, y esos personajes yo creo que la historia no les ha hecho justicia. Nunca se han conocido, claro, como defensores. Son defensores de una territorialidad. Claro. Y también recordemos que para ese momento hay una movilidad poblacional, porque nosotros tenemos una idea de que las comunidades indígenas donde están actualmente, ahí estuvieron, pero no estuvieron ahí siempre, porque incluso hay algunos viajeros
que miran grupos PECH en las islas de la bahía. Y si usted mira todo el proceso de colonización y conquista, movió a estas comunidades al interior de Honduras, incluso a los lugares donde ahora están los PECH. Por ahí aparecerán otro montón de personajes en la historia que se les ha hecho poca justicia. Yo creo de que... Y poca mención también. Claro, nadie recuerda a Copán Galel, Sí. nadie recuerda a Sicumba, excepto los cronistas españoles. Así es, así es. Y de eso vamos a hablar. Muy bien. Precisamente, Rubén Darío, porque cuando estamos hablando del Empira, estamos hablando de la figura que se levanta a defender el territorio que estaba en Cerquín, que era donde en Tempica tenía el dominio de todas esas tribus. Claro. ¿Qué pasa? Es cierto que Juan de Medina ya había fundado Trujillo Para 1525. para 1525. Ya había fundado, o sea, Sí. de las primeras poblaciones. Pero ¿qué pasa con los conquistadores que vienen a buscar el centro occidente de Honduras? Aquí es donde están los repartimientos de don Pedro de Alvarado, Que viene por la parte de Guatemala. que viene de la parte Ya. de Guatemala. Y es la parte donde están los primeros cronistas. Claro. Por ejemplo, Antonio Herrera y Tordesillos es uno de ellos. Que es uno de los primeros cronistas que hace mención al Empira. Exacto. Y que esa obra fue publicada en Sevilla, si mal no recuerdo. Y entonces, la visión que nosotros tenemos de ese Empira es casi epopeica, porque hasta ese momento no se trata de levantar la obra del Empira, sino el papel del conquistador. Así, para darle méritos a don Francisco de Montejo y a su lugarteniente Alonso de Cáceres. Alonso de Cáceres. Porque eso Fíjese, precisamente. hay un trabajo valiosísimo de don Marcos Carías que habla un poco sobre la tiranía de los conquistadores, porque también hemos descuidado que hubo una serie de conflictos entre los conquistadores, a tal grado que hay traiciones, Claro. hay muertes. Claro. ¿Usted recuerda en el Valle de Naco, en Sí, Santa sí, Bárbara? sí. Bueno, lo que le sucedió a Olid ¿cómo se llama? En Naco, precisamente, ¿por qué? Porque don Hernán Cortés se da cuenta de que Olid le había traicionado. Claro. Los propósitos, pues. Porque era traición por territorios, ¿va? Sí, porque vienen con una mentalidad medieval, que en la medida que se tiene más caballerías de tierra, más poder se va a tener. Y hay un caso bien importante, la sed de oro que traen estos conquistadores. En el diario de Colón se menciona en pocas páginas unas 169 veces la palabra oro. Eso es bien significativo, pero yo lo que sigo considerando es que tenemos que revisar la historia de esos primeros 30 años, 1500, 1530. Yo creo que ahí hay mucha crónica de viaje que nuestros investigadores, lamentablemente en las universidades, ahora no se hace tesis, no, porque ahí sería un caldo de cultivo justamente para desarrollar este tipo de temas. Y este tema que es bien interesante, Rubén Darío, porque estamos hablando de una figura que nosotros hemos inmortalizado ya, el Empira, y no podemos quitarlo de las páginas de nuestra historia. Claro. Porque es primero el primer defensor que tenemos de la territorialidad hondureña. Porque sale de las crónicas de los mismos españoles. Ellos empiezan a hablar de eso, ¿verdad? Y me gusta cuando usted habla de territorialidad, Así es, sí. porque el concepto de nación No es un existía. concepto para 1820, 1830. Así es, sí. O sea, como país nosotros somos un país muy joven. Así es. ¿Ya? Creo que valdría la pena incluso retomar qué sucede con esa frágil identidad que tiene el país, porque pareciera que es una identidad fraccionada, donde en Olancho primero nos preguntan ¿de dónde sos? No necesariamente decimos somos de Guarizama, sino somos de Olancho, o en Santa Bárbara, o en el mismo Colón, ¿verdad? Un departamento en Colón, y cuando andamos en Colón miramos una enorme cantidad de comunidades indígenas que a nivel de toponimias están presentes ahí en ese valle de la Guan, próximo Ahora, a donde está Olanchito. Hay algo que sí, Rubén Darío, es bueno significar, y es la valentía de los lencas,
que no se puede poner en entredicho y quizá por eso la figura del Empira surge precisamente de eso. Porque cuando hablamos de las otras tribus y de las otras etnias, nos damos cuenta de que para los españoles fue muy fácil conquistarlos, pero donde más lucharon fueron precisamente en los lugares donde estaba la etnia de los lencas. Y eso responde a los niveles de organización. Exacto. ¿Ya? Es normal que en una comunidad que está organizada, el proceso de conquista y colonización iba a ser más rápido. Así es. ¿Ya? Si usted mira, el término lenca incluso es un término muy siglo XIX, porque apenas lo menciona Squire en sus estudios. Anteriormente se habla de indígenas o de súbditos de la corona. Sí, sí, sí. Y eso es bien. Aquí vamos a hablar de eso, porque hay una alianza. Lempira era un guerrero que se había hecho precisamente porque no estaba peleando con otras etnias. También peleaba en la posesión de las mismas tierras de los lencas, ¿verdad? Él tuvo que hacer alianzas para reunir esos 30,000 guerreros, ¿no? Y además recuerde que el territorio lenca llegaba incluso hasta el centro occidente del Salvador. Sí. Todavía hay algunas comunidades, creo que son cacaupera, que pertenecen a esas comunidades de origen lenca. Sí. En el caso del Salvador. Sí. Sí. Bueno, ya vamos a platicar de eso porque es interesante y que analicemos lo que el Empira llegó a ser como figura dentro de los mismos relatos de los españoles. Porque ahí no solo vamos a hablar de Antonio Herrera y Tordesillas, sino que también de los documentos que, por ejemplo, aparecen en los descubrimientos que hace Mario Felipe Martínez Castillo en el ¿cómo se llama? En el archivo de Indias de Sevilla, que eso es bien interesante porque viene a poner dos tesis sobre la muerte del indio Lempira. Ya retorno con ustedes. Hoy escogimos como tema del programa el himno al Lempira, que el poeta Luis Andrés Zúñiga es el autor de la letra, y la música del maestro don Francisco Díaz Zelaya. Y ahora creo que lo enseñan muy poco en las escuelas. Sí, sí, sí. Muy pocos niños cantan el himno al Empira, por eso lo quisimos poner hoy en el programa. Vamos a ver, Rubén Darío, cuando hablamos del Empira, que su figura empieza a ser relatada en el año de 1537 con las primeras crónicas que hace Antonio Herrera y Tordesillas para el caso. Sí. Pero hay otros cronistas de la época de la conquista, muchos de ellos eran frailes, que como empezaban a hacer las campañas del adoctrinamiento a nivel de los indígenas, empezaron a escribir los de esa zona de Lempira, como el señor de los cerros o el señor de la sierra. Pero hay un vacío enorme entre 1540 y casi llegamos a la era de la época de la independencia, y Lempira no tiene ninguna figuración. Incluso el nombre de Lempira no aparecía registrado en varias de las cosas que existieron en esa época. ¿Existe ese vacío en la historia? Este vacío a nivel de investigación existe todavía, porque recuerde que desde 1537, 1540, más o menos hasta 1810, con los primeros albores de los movimientos por la independencia, empezó como a revalorarse el tema. Pero empieza a revalorarse más por un poeta guatemalteco, que también era novelista, este personaje, don Pepe Milla. Y si usted se fija... Gran amigo de Ramón Rosa, Soto. Y de Marco Aurelio Soto, cuando eran ministros creo que de Justo Rufino Barrios. Pero el gran tema pasa porque la idea original que se tiene sobre el Empira es una idea novelada. Y es normal, la novela se presta para la ficción, se presta para el invento, ¿ya? Y además no son novelas históricas, sino simplemente un juego de personajes. Eso constituye las leyendas. Así es. Por eso es que salen en esa época a figurar los llamados caciques, y ahí es donde empieza a hablarse cacique Lempira.
Claro. que nunca fue un cacique el Empira, Sino capitán. capitán, Correcto. ¿verdad? Sí. Nunca fue cacique. Sí. Pero empiezan a hablarse entonces las leyendas sobre el cacique Tecunumán en Guatemala, Sí. el cacique Atlacatl en El Salvador, Nicaragua en Nicaragua y Urraco en Costa Rica. Sí. ¿Por qué? Porque Mesoamérica estaba en la necesidad de que había que rescatar los liderazgos de los aborígenes, ¿no? Claro, era necesario, generar padres de la patria. Padres Fundadores. para quitar Claro. que nosotros teníamos también una civilización que no podía caer en el dominio de Moctezuma de México. Claro. ¿Verdad? Aunque a nivel de toponimias, Centroamérica ya estaba inundado de toponimias, Así es, ¿verdad? sí. Usted puede ver el occidente de Honduras, 800 toponimias, Claro, ¿no? sí. En el oriente de Honduras, vinculado muy a Nicaragua, Danlí, Orialí, Sí. Quilalí, Comalí. Moroselí, Comalí. Todos era de agua. Podría ser muy vinculado al área de Chorotega, Sí. podría ser, ¿no? Pero era necesario crear estos personajes, darle vida a estos Sí. personajes. Y es ahí donde nosotros miramos que para 1821 en adelante ya el personaje empieza a tomar forma. Empieza a tomar forma ese personaje. Pero hagamos esto, Sí. para que no nos perdamos, porque esto es interesante especialmente para nuestros televidentes. Claro. Para el caso con la muerte del Empira, lo que Herrera y Tordesillas describen en su relato es no para darle prestancia a la figura del Empira, por el contrario, es para poder enaltecer la conquista que estaba realizando don Francisco de Montejo, sus lugartenientes Alonso de Cáceres Sí. y don Alonso de Maldonado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces empieza a narrar de que lo invitan a un parlamento y que le sacan una bandera blanca en son de paz para que él se pueda acercar. La Empira no sabía lo que era una bandera de paz. Ni los indígenas. Ni los indígenas. Porque el concepto que se tiene sobre la guerra son guerras intestinas. Y el vencedor era porque el otro deponía las armas. Claro. Claro. Pero no porque sacaba una El bandera blanca. estandarte, el arcabuz y todo eso, Eso. no tiene un contexto distinto. Pero vámonos ahora a la Probanza de Mérito de 1558 de Rodrigo Ruiz, que sí se aproxima más a la realidad. Sí. Que el Empira cayó en combate frente a Rodrigo Ruiz. Y otra cosa, los testimonios que pone Rodrigo Ruiz en la Probanza de Mérito, don Alonso de Maldonado y doña Cecilia Sí. de Tinoco, que era la esposa de Montejo, que era la esposa de don Francisco Montejo. Juez y parte. Juez y parte. Veamos Qué interesante eso, ¿no? Sí, un detalle. Esa probanza de méritos del doctor Mario Felipe Martínez, yo más de alguna vez conversé con él. Eso se hizo en México en 1558. Sí. O sea que los acontecimientos son para 1537 y 21 años después Sale eso. sale esto. Pero también con esa probanza lo que se está buscando es decir, señores, yo di muerte al Empira y por favor denme los dividendos que a mí me corresponden. Claro, lleva 20 testigos a México. Incluso lleva un testigo que tiene entre 8 y 9 años, que dice haber curado las heridas del Empira. Pero dice que también que Rodrigo Ruiz lo que hizo fue que lo decapitó y lleva en la cabeza. Lleva en la punta de la espada la cabeza para mostrárselo a los indígenas, claro, para que salieran en desbandada. Claro. ¿No? Sí, pues muerto el personaje principal, es una desbandada. Miremos, vamos a ver dos pinturas sobre la muerte del Empira que son originales de Manuel Rodríguez. Esta, por ejemplo, es la batalla de Cerquín, sí, donde vemos a Rodrigo Ruiz en su caballo con su espada atravesando el pecho del Empira. Sí. Eso es de lo de la Probanza de Mérito. Ahora miremos la otra pintura también esto es con lo que sale abajo, en la parte de Cerquín, en el valle, se miran los españoles que vienen con una bandera blanca y que sale el Empira con sus indígenas en una de las, puedo decir, un peñón ahí del Congolón, ¿verdad? Podría ser el peñón de Cerquín. El de Cerquín, Está sí, muy próximo a Erandique. Exactamente.
Y que, por cierto, el Andique últimamente está reclamando ser cuna de la identidad nacional. Y eso también tiene una explicación importante, sobre todo porque usted recuerda que el Andique no es un pueblo netamente indígena, sino que es un pueblo ligeramente mestizo. Sí. Sí. Incluso tiene 3 barrios que son indígenas, pero los demás son mestizos. Sí. Ahora, los méritos. Hemos mostrado estas 2 pinturas porque casi no se conocen. Son obras del Museo del Hombre Hondureño y son pinturas de Manuel Rodríguez, donde se demuestran las 2 versiones de la muerte. Serían recreaciones, ¿verdad? Recreaciones, sí. Exactamente. Porque esto, bueno, además la pintura de Rodríguez es extraordinaria. Ambas. Sí, un manejo del color. Un manejo del color. Buena anatomía. Sí. Bueno, es un maestro. Un maestro. Ya miramos esto. Ahora vamos a hacer un análisis, Rubén Darío, precisamente en base a lo que estábamos hablando del Empira, porque el Empira pasa un tiempo en que el Empira no aparece ni en las páginas de la historia de los primeros historiadores, ¿verdad? O sea que lo tienen como un personaje como escondido. Sí. Escondido. Empiezan a darse méritos al Empira cuando en 1931 se bautiza la unidad monetaria, se pasa del peso al Empira. Que es un movimiento que había arrancado creo que en 1926. Claro, pero aquí hay otra cosa. Por ejemplo, dicen, ¿por qué el departamento del Empira dice que fue fundado en 1825? No, en 1825 se fundó el departamento de Gracias. Con la primera división territorial de Dionisio Herrera. Así es. Correcto. Y era Gracias, y no había ninguna población que tuviera el nombre del Empira. Cuando en 1957 se crea el departamento de Gracias a Dios por la Junta Militar de Gobierno, se decide que colocarle Puerto Lempira. Colocar a la cabecera como Puerto Lempira y al departamento de Gracias a Dios ponerle Lempira como cabecera la ciudad de Gracias. Que también ahí hay un poco de arbitrariedad. Claro. Si usted se fija, vamos a colocarle Puerto Lempira a una comunidad misquita. Así es. Cuando los nombres originales de la Mosquitia no tienen nada que ver con esta epopeica historia del Empira. Qué interesante. Bueno, ya retornamos con esta plática que tenemos hoy con Rubén Darío Paz sobre el Empira en el día consagrado en el calendario cívico nacional a Lempira, el gran señor de la sierra. Bien, pues hoy es un día que podemos hablar de soberanía y de integridad territorial, porque Lempira tiene que ser un referente de ello, que como bien lo decía nuestro invitado Rubén Darío Paz, no podemos también obviar de la historia a Sicumba y a otros, a Toreva, a todos esos nativos, a Benito, que salieron en defensa también de territorio. Lo que pasa es que no hubo relatos como después el del Empira por la zona en que estaba. Recordemos una cosa, ¿dónde estaban las dos ciudades importantes después de que abandonaron la fundada por Juan de Medina en la costa, que fue Trujillo? Se vinieron, además de que hay que recordar que se vino el poder de la iglesia con Jerónimo de Correa, que se vino para Comayagua. Claro. O sea que de ahí cambia todas las... Y se funda una ciudad equidistante. A Guatemala, que es Gracias. Que es Gracias, ¿sí? La sede de la Audiencia de los Confines. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde estaba toda la fuerza del poderío de la conquista, no de la colonia, de la conquista. Porque ahí es donde empiezan a hacerse los grandes repartimientos de don Pedro y don Diego de Alvarado. Aparte de que toda esa población indígena de tradición lenca era lo más fuerte durante la época colonial. Mientras en el oriente hay grupos dispersos. ¿Ya? Recuerde usted que el Pech ligeramente deambula por la costa norte. Y el Chorotega, que se había centralizado ahí en la parte de... vinculado a lo que ahora es Nicaragua. En Nicaragua, exacto. Noreste de Nicaragua. Sí. Bueno, pero es importante. Pero lo que hablábamos con Rubén Darío precisamente es eso. Por ejemplo, el Empira, en la historia empieza a figurar cuando empiezan a formarse los cacicazgos de los líderes autóctonos. Sí.
Tecunumán, Nicaragua, Urraco, y entonces la figura del Empira sale, Atlacatla en El Salvador, sale la figura del Empira como el cacique del Empira de Honduras. Pero se va quedando también relegado porque no hay mucha fuerza histórica alrededor del Empira. Pero que también hubo un interés desde el Estado de Honduras en invisibilizar a las comunidades indígenas. Sí, sí. Hasta hace poco pertenecer a un grupo indígena en Honduras casi era sinónimo de marginación y sinónimo de pobreza. Entonces no necesariamente el concepto de indio que manejamos ahora los investigadores tuvo tanta incidencia, tanta importancia como los últimos años del siglo XX. Y si ustedes se fijan en la pintura de Manuel Rodríguez que acabamos de colocarle, para poder traer una relación sobre la muerte del Empira, Manuel Rodríguez idealiza al Empira como un indígena, pero no con las características que otros artistas empezaron a hacer del indio Lempira con una pluma en su cabeza. Los lencas no usaron plumas. Esta es toda una tradición que viene de los Sioux. De los Sioux. De los grupos estadounidenses, sí, ¿no? Del norte. Zona, que también algunos aztecas utilizaron, pero plumajes de otra índole, no de una sola pluma. Totalmente colorido. Exacto, sí. Sí. Y se utilizó esa idea de que el uso de plumas era frecuente en Honduras, pero el arte plumario en Honduras muy pocas veces lo hemos encontrado. Yo he tenido oportunidad de ver arte plumario quizás en las reliquias que la gente deja en una iglesia. Por ejemplo, en la Campa Lempira hay muchos recuerdos que algún peregrino agradecido prepara una tarjeta con plumas de Tologós o Guardabarranco y se los manda a San Matías. Ya eso lo he visto en Quesailica, Copán, en Dulcenombre de Culmí, en Olancho y bueno, también ahí en la Campa. Pero esas son costumbres que vienen de antaño, ¿verdad? Claro. Sea, que los indígenas lo podían utilizar eso como regalos. Es un obsequio, es una manera de quedar bien con el personaje. Pero que utilizaban ellos plumas al estilo de los Sioux, no. Y si ustedes miran los primeros billetes que aparecen para 1930, 1935, sí, incluso en las monedas aquellas que la gente normalmente le llama bambas, sí, pero que en el fondo es un lempira de plata, sí, o 50 centavos, 0,900. 0,900, ahí aparece el rostro de un indio casi cuadrado, ¿ya? Y aparece con 3 plumas. Con 3 plumas. Ya, yo creo que las plumas se las quitan ahí por los años 70. Sí, el proceso de evaluación. Empezaron a desplumar al pobre Lempira. Claro. Le empezaron a quitar primero una y después 2, sí, y después lo dejaron con la vincha. Nada más. Aparece sin plumas. Y aparece sin pluma. En realidad eso se venía porque cuando se emitió la primera moneda fraccionaria, el Empira, fue en 1931, en el gobierno del doctor Vicente Mejía Colindres. Sí. Ahí es donde se declara como moneda nacional y unidad de moneda hondureña el Empira, que sustituye al peso. Y a todo el montón de monedas que andaban dando vueltas por Centroamérica. Normalmente los coleccionistas de monedas, que somos muchos en el país, guardamos mucha moneda peruana, mucha moneda mexicana, incluso guatemalteca, vinculadas más a la federación, vinculadas más al proceso de independencia, y eran de curso normal, ¿ya? Sí. Pero que para 1926 le contaba de que hay un intento por ordenar el tema de la moneda, y que ya en 1931 vamos a tener el Empira ya establecido. Sí, porque todavía en 1928 es cuando se acuña el famoso real, que traía un roble con el escudo del Estado de Honduras. ¿Tú más bien creí que era una ceiba? No, era un roble. Era un roble. Era un roble, sí. Era un roble. Ese fue de 1828, que fue una acuñación uniforme porque no tenía, como no tenía el molde, sino que era así. No tenía el cuño. No se tenía el cuño. Y eso sería bonito, Rubén Darío, el proyecto de que hay que rescatar mucho de la cultura nuestra, que tiene sus orígenes en la conquista y en la colonia, ¿verdad? Claro. Sí. Porque la colonia es precisamente cuando empiezan a sentarse los principios de comunidad y el mestizaje
además del adoctrinamiento de la religión católica y tantas cosas, y hay una riqueza ahí que se quedó escondida. Claro. En el tiempo se quedó Esa idea escondida. de urbanismo, esa idea del Sí, mismo, del conservar esos centros históricos de los pueblos. Sí. ¿no? Por eso yo decía que con Lempira, que claro, que hay muy poco relato de Lempira por lo que se perdió, por ese vacío que tiene la historia hondureña sobre el indio Lempira, pero que debemos de darle también importancia para que el niño y el joven vaya entendiendo que aún con la gente de nuestra raza autóctona había un principio de defensa de lo propio. Claro. Un sentido de pertenencia. De pertenencia, claro. Exactamente. Eso es lo que tenemos que inculcarle, porque es cierto que tenemos en las batallas a los hombres ilustres que desarrollaron actividades como Francisco Morazán, como Cabañas y todo eso, pero esa es otra época y otra parte de la historia. Claro. Pero cuando la historia podemos llevarla a la parte nuestra, Claro. tenemos que arrancar desde nuestros orígenes de tierra. Yo creo que sí valdría la pena reflexionar sobre la historia precolombina del país. Buscar un poco más de trabajos arqueológicos. Gloria Lara tiene mucho de eso también. Se puede hacer un trabajo bonito. Claro, la doctora Lara tiene una buena Claro, cantidad de cosas claro. importantísimas. El mismo Fernando Cruz. Yo creo de que con el esfuerzo de estos investigadores se podría plantear nuevas fronteras, porque recuerde que como país somos un país muy joven. Nosotros como nación somos un país muy, pero muy joven. Quizás habría que ver también, revalorar el rol de las comunidades indígenas a lo largo del proceso de independencia. Normalmente hablamos de Morazán, hablamos de las batallas de Cabaña, pero ¿a dónde están las comunidades indígenas representadas? Por cierto, hay un curato importantísimo que el doctor Mario Felipe Martínez Castillo estuvo trabajando, que es Camasca. Si usted visita Camasca en este momento, tiene la misma estructura que tenía en el siglo XVIII. Y así podemos ir viendo Piraera, podemos ir viendo Hualcince o el mismo Erandique, ¿ya? Que son pueblos que parece que quedaron relegados en el tiempo. Que hubo figuras, por ejemplo, en tiempo de la independencia, antes de llegar a la independencia, como por ejemplo en Guatemala, Totonicapán, donde sale una figura indígena como Atanasio Tzul. Sí. Que ese sí va a luchar por la independencia. ¿Verdad? Claro. No Pero en es, el caso nuestro no. No es así. Incluso se habla de un personaje de origen garífuna, creo que se llamaba Gualubu, ¿ya? Que está vinculado. Hay un municipio, gracias a Dios, que se llama Juan Francisco Bulnes, que ese personaje, en teoría, es un garífuna, un negro, que participa en los movimientos por la independencia. Pero habría que ver qué sucede con personajes de Olancho, que personajes de Santa Bárbara, personajes de Colón, porque me imagino que deben de haber otros personajes ahí. Los ha de haber habido, ¿verdad? Lo que pasa es que la historia misma los escondió, ¿verdad? Sí, y el otro tema es que nuestros pueblos no han cuidado sus archivos. Me dio tanto pesar ir hace poco a la ciudad de Danlí y ver que algunas de las imágenes religiosas que yo conocí en mis años de estudiante ya ahora no están. Y hay un montón de... La Inmaculada Concepción ya no está. San Juan Bautista. San Juan Bautista ya no está. En el caso de los pueblos de Mapulaca, Cololaca, Chinga, Gualala y Lama en Santa Bárbara, estos pueblos han sido saqueados. O sea, eso uno dice, bueno, ¿y para qué están nuestros alcaldes? ¿Quiénes son los encargados de cuidar el patrimonio cultural? Son las mismas comunidades. Llama mucho la atención que uno va a San Manuel de Coloete y aparecen dos personas que hacen de guardias y van con uno a la iglesia. La Sixtina de Centroamérica. La Sixtina de Centroamérica, ¿verdad? Que no se repite. No se repite eso. El retablo del interior de San Manuel de Coloete. Lo único que está medio parecido con el arte de San Manuel de Coloete es lo que se pintó en la Catedral de León en Nicaragua. Donde está enterrado Rubén Darío. Donde está enterrado Rubén Darío. Es lo único, ¿verdad? Que se mira, por ejemplo, el Vía Crucis pintado alrededor de toda la iglesia. Pero el arte que hay en San Manuel de Coloete es increíble,
porque las facciones incluso de las imágenes que están ahí de santos y todo, son facciones indígenas. Claro. Porque los pintores eran indígenas. Sí, yo hace poco reflexionaba con mis estudiantes de Historia de Honduras sobre cómo el elemento del mestizaje se apropia de nuestros principales valores artísticos. Bueno, la Virgen de Suyapa tiene características indígenas. Indígenas. ¿Ya? José Miguel Gómez, que fue un pintor que estudió en Guatemala también muy joven, pero que empezó en la iglesia pintando, y es el pintor colonial por excelencia, sí. Porque él pinta la iglesia, la catedral, la parroquia de San Miguel en el año de 1780. Creo que en San Antonio de Calazán también. Sí. Los tiene el Museo del Hombre, ¿no? Lo tiene el Museo del Hombre, y además otro. Por ejemplo, las pinturas que hay en la catedral de Tegucigalpa, es increíble. La gente no conoce eso. Sí. Por ejemplo, la réplica que hace de la Santa Cena casi igual a Rafael de Sancio. Claro. O sea que hay cosas bellísimas ahí. Bueno, ya retorno con ustedes porque estamos llegando al final del programa y quiero que nuestro invitado de hoy, Rubén Darío Paz, deje un mensaje a la hondureñidad, especialmente a los jóvenes, sobre esto de el Día del Empira, Día de la Integridad y la Soberanía de Honduras. Ya retorno. Como siempre nos lamentamos ya cuando estamos a 5 minutos para las 8 de la noche, en el final del programa, porque siempre estos temas resultan interesantes y apasionantes, porque es retomar la historia y además de eso hacer aportaciones a la gente que no conoce de estas cosas, porque ya incluso antes habían en las materias de educación, en escuela primaria y hasta en la misma secundaria, maestros que enseñaban la historia en base a los relatos que estaban en ese entonces. Pues ese relato, por ejemplo, de la muerte del Empira, de lo que había dejado Herrera y Tordesillos, y que después Mario Felipe, en sus investigaciones en el archivo de India, se encontró con otra versión, pero ahora los muchachos no conocen de eso. Claro. Y por eso era mi deseo, Rubén Darío, que viniera aquí al programa, para que pudiéramos hablar de eso y dejarle un mensaje a la juventud de lo que tenemos que estudiar para enriquecer nuestra historia y no ensombrecer nuestra historia. Yo creo que es necesario empoderar al joven, ¿verdad? Empoderar nuestras comunidades. Incluso hay mancomunidades en el país de municipios, y valdría la pena hacer jornadas de reflexión. Me parece que el hecho de quitarle muchas horas a educación cívica se ha perdido una importante oportunidad de reflexionar sobre estos temas. Y estos temas, junto a otro montón de cosas que en el país, como decía Rafael Eleodoro Valle, en el país todo está por hacerse. O sea, este es un país en flor, ¿ya? Y entonces valdría la pena llamar al docente, conversar con el docente, darle argumentos al profesor, porque normalmente en la universidad es muy poco el espacio que nosotros tenemos para desarrollar contenidos, pero este podría multiplicar una vez que se encuentre en su centro de trabajo. Yo creo que sí vale la pena pensar un país distinto, es más, lo merecemos. Claro, y lo merecemos conociendo nuestro pretérito, porque la verdad es que ahí es donde tenemos los grandes problemas, ¿verdad? Y eso me decía alguien, pero es que a un niño, ¿qué se le va a enseñar sobre estas cuestiones de historia si ahora el mundo es diferente? Sí, el mundo es diferente porque nosotros hemos creado ese mundo diferente. Yo recuerdo que de niño, yo tenía 12 años, cuando yo conocí a una de las figuras tutelares de nuestra historia en el aspecto de literatura y de historia y de bibliografía y de todo, que fue Rafael Eleodoro Valle. Todo un personaje. Yo lo conocí cuando él estaba escribiendo Oro de Honduras, el ensayo bibliográfico sobre Ramón Rosa, ¿verdad? Sí. Y tenía 12 años y ahí aprendí muchas cosas yo viendo a Rafael Eleodoro Valle. De hecho, el primer polígrafo. El primer polígrafo. De América. De América, sí. El caballero de América. Así es. Y yo creo que él, junto a Guillén Zelaya, sí, junto a Froilán Turcios, e incluso Ramón Oquelí, o la misma Leticia Bayuela, sí, serían pilares fundamentales para comprender el siglo XX. Así es. Sí. Que no lo hemos comprendido. Que no lo hemos comprendido, ¿verdad? Así es. Rubén Darío. Muchas gracias a usted, don León. Ha sido un placer haber tenido este tema de hoy sobre el Empira en el Día
que el calendario cívico nacional lo consagra a el referente de nuestra historia en la defensa de la integridad territorial. Buenas noches, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes cívico. Mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches.